Listo. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de enfermedad ulceropéptica, uno de los temas más preguntados del examen de gastro y también un tema muy importante que preguntan un montón en grandes exámenes como en salud, como en... Ok, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño space repetition sobre preguntas de la semana pasada, los temas sobre eso. Bueno, en el primer caso clínico nos están poniendo que una mujer de 30 años natural de Arequipa acude por sensación de llenura y dolor retroesternal con regurgitación de alimentos, radiografía de esófago contrastada muestra dilatación del tercio superior del esófago e imagen en punta del lápiz. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, esta es una pregunta de segunda intención. Yo tengo que saber el diagnóstico para proceder con el manejo, ¿no? ¿Qué me dicen? Decirle a la paciente que el cuadro remitirá espontáneamente, prescribir inhibidores IBPs, C, realizar manometría para confirmar el diagnóstico, programar cirugía electiva o recetar la operamida condicional y dar de alta. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál de estas es la correcta? Manometría, realizar manometría. Excelente, excelente. Muy bien, manometría. Yo acá, por este signo radiológico, que se acuerdan que les dije que ustedes, sabiendo los signos radiológicos de los trastornos motores, ya van a saber el diagnóstico. Y bueno, evidentemente en este caso se trata de una calasia y dijimos que el gol estándar para todos los trastornos motores esofágicos es manometría, ya que mide presiones y evalúa la peristal. Ya, siguiente. Un paciente de 50 años de edad presenta dolor retroesternal intermitente que se describe como una sensación de opresión acompañada de disfagia ocasionalmente. Tras realizar una manometría, se observa una serie de contracciones esofágicas de alta amplitud no coordinadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Espasmo esofágico difuso, esclerodermia, tumor esofágico o acalasia. ¿Cuál creen ustedes? Espasmo esofágico. Muy bien. Muchas gracias, Linda. Muy bien. Exacto. Bueno, acá ya te están diciendo la clínica, ya sabemos que el síntoma cardinal de todo trastorno motor esofágico es disfagia y siempre es importante preguntar por los síntomas acompañantes y si es una disfagia a sólidos o líquidos o a ambos o progresiva, ¿no? Entonces aquí solo nos dicen disfagia, le hacen el gol estándar que es la manometría, le dice una serie de contracciones esofágicas de alta amplitud no coordinadas. Ya, o sea, son ondas terciarias que dijimos que son ondas patológicas. Y en este caso es un espasmo, como bien dijo Linda, esofágico difuso, ¿no? Y el signo radiológico, no se olviden, que es esófago en serrucho o en sacacorcho, sacacorchos, porque hay ondas no coordinadas, ¿ok? Esclerodermia sería que hay una aperistalsis, ya el esófago es como un tubo rígido, no se olviden. Y la última, ¿cuál es la característica principal de la calasia esofágica? A, contracción excesiva del esófago, B, pérdida de la peristalsis esofágica, C, falta de relajación del esfínter esofágico inferior, D, dilatación del esófago proximal, o E, B y D, F, la B y C son correctas. ¿Cuál de estas corresponde a la calasia esofágica? La C, falta de relajación del esfínter. Y no estoy segura si es que la B. Muy bien, la C, muy bien. Falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Acordémonos que l- la, la forma radiológica es en pico de pájaro, ¿no? Porque acá el esfínter esofágico inferior está muy contraído. Y también no nos olvidemos que a nivel del cuerpo del esófago en la manometría encontramos una disminución o pérdida de la peristalsis. Entonces, sí, muy bien, Linda, estabas en lo correcto. Esa también es correcta, por lo tanto, la respuesta sería B y D. Ya, por eso, nuevamente les hago recordar que en lo que es trastornos esofágicos difusos, hagan énfasis en los hallazgos de manometría
y en los signos radiológicos, ¿ya? Porque la sintomatología, bueno, por ahí una que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando sospecha de cáncer hay baja de peso. Cuando son trastornos motores primarios, siempre hay disfagia sólidos y líquidos. ¿Ok? Cuando es una causa mecánica, una masa que está obstruyendo, la disfagia es progresiva. Bueno, esos son detalles, pero lo más importante es hallazgos de manometría y radiología. Y ahora sí, vamos con lo que es el tema de hoy, enfermedad ulceropéptica. Vamos a ver algunos conceptitos de inicio como siempre, epidemio, fisiopato, el diagnóstico, desde la parte clínica, exámenes auxiliares y cuál es el manejo de esta patología, así como las complicaciones donde vamos a hacer un poquito más de énfasis de la hemorragia digestiva alta, que como les dije, es un tema que ustedes ven en su seminario, pero que sí o sí les van a hacer una o dos preguntas al menos en su examen. Entonces, hay unos conceptos generales. Recuerden ustedes que en una de sus clases de patología 1 les, les daban el concepto de varias lesiones y una de ellas era la lesión de una úlcera, ¿ya? Que te decían que era una excavación, excavación localizada, local por desprendimiento de tejido necrótico inflamado, ¿ya? Entonces, esto era consecuencia de qué? De que determinada zona de la mucosa gástrica, en este caso estamos hablando de mucosa gástrica y duodenal, había sido expuesta a un determinado factor que hacía que hubiera una respuesta inflamatoria que se cronificaba. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria se cronifica, ya no hay una regeneración normal del tejido, sino que este tejido ya se necrosa y muere, ¿no? Entonces, en este caso, el tejido de la mucosa se necrosa y se va desprendiendo formando esta excavación, ¿ok? Esa es como la definición histopatológica. Pero también nos dan otra definición en su teoría que es lesión bien localizada, localizada en una porción de la mucosa gástrica o duodenal con una profundidad de al menos 5 milímetros y que penetra la muscularis propia. ¿Ya? Miren acá. Primero, que es una lesión local. Esa es la primera característica. Segundo, que tiene una profundidad de al menos 5 milímetros. Y tercero, penetra la muscular propia. Miren, aquí tenemos la mucosa, la submucosa y la muscular propia, que es hasta acá, que dice que incluso puede llegar hasta la serosa, ¿ya? Entonces, esto más o menos es la profundidad de una úlcera péptica y que debe ser más de 5 milímetros, no se olviden. Por favor, no se vayan a confundir ahí, esto no se ve bien. No se vayan a confundir con la muscularis mucosae, que esa es una capa de la mucosa. Aquí te está hablando de la capa muscular propia, ¿ya? Llega hasta ahí. Llega hasta ahí o hasta la serosa. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en eso? Porque hay otro concepto que se le llama erosiones gástricas, que es una lesión que encontramos muy comúnmente en la gastritis. Y las erosiones son lesiones menores a 5 milímetros que nunca van a sobrepasar la muscularis mucosae. ¿Ya? ¿Y cuál es la muscularis mucosae? Está acá. Está acá. Entonces, esta es una erosión menor a 5 milímetros y esta es una úlcera. Ya no se olviden. No se olviden tamaño y profundidad. Ya, entonces, otro concepto importante es saber la localización. Si bien es cierto, ya les voy diciendo que la úlcera duodenal es más común que la gástrica, eh, hay que verlas por separado, ¿no? Primero vamos a ver lo que es localización. En localización, en lo que respecta a una úlcera gástrica, su ubicación más frecuente es la curvatura menor. Úlcera gástrica. La curvatura menor. O sea, entre el cuerpo y el antro. Esto de verde es el cuerpo y esto es el antro. ¿Ya?
Entonces, la ubicación más común de la úlcera gástrica es en la curvatura menor, que es en el 64%. Luego, lo que es la úlcera duodenal, su ubicación más común es en la primera porción del duodeno, o también llamado bulbo duodenal. Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿ya? Y si quieres ser más pro todavía y te preguntan, ¿y dentro del bulbo duodenal, cuál es la más común, la anterior o la posterior? La anterior, ¿ya? La anterior. ¿Ok? Entonces, pero para efectos del examen, lo importante es que sepas que la ubicación eh, de, de la úlcera duodenal más frecuente es su primera porción o también llamada bulbo duodenal. ¿Ok? ¿Y cuál es el lugar favorito del Helicobacter pylori? Para que ya te vayas haciendo idea que está relacionado con su fisiopatología, la zona del antro píloro, ¿ya? O sea, la unión del estómago con el duodeno, lo que esté en amarillito y verde. Y bueno, acá se ven las lesiones, ¿no? A la endoscopía. ¿Cuál tiende a malignizar más? La úlcera gástrica. Otro dato que tengo. Ya, en epidemia. Dijimos que la úlcera duodenal es más común que la úlcera gástrica, sin embargo, en los últimos años la úlcera gástrica ha estado aumentando su incidencia, pero todavía no llega a equiparar a la úlcera duodenal, que es más común. Eh, en lo que es la población adulta, tiene una prevalencia de 5 a 10%, predominio en varones, y si se dan cuenta, en cuestión de las edades, la úlcera gástrica está más prevalente en pacientes más mayores de 50 a 80 años y la duodenal en pacientes más jóvenes. Ya. Dentro de su fisiopatología, antes de ver todos los factores asociados, quiero que recordemos algo importante y son los mecanismos defensores de la mucosa. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos todo lo que fue esófago, también les comenté un poco de los mecanismos de defensa de la mucosa, por ejemplo, en el ERGE, ¿no? Que cuando estos son insuficientes o están fallando, esto puede condicionar a que los factores agresores pues aprovechen eso y penetren más en el tejido y causen y manifiesten la enfermedad, ¿no? Causen la enfermedad. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las tres líneas de defensa en la mucosa eh, gástrica duodenal? Tenemos el moco y el bicarbonato, ¿no? Que las producen las células parietales y son la primera línea de defensa y están muy relacionadas al desarrollo de úlceras pépticas, ya no se olviden, moco y bicarbonato. Segunda línea de defensa, la barrera apical, la expulsión de iones hidrogeniones, o sea, de lo que conforman el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, mejor dicho, y mecanismos antioxidantes. Segunda línea de defensa. Y tercera, tenemos el flujo sanguíneo de la mucosa, que recordemos que sobre todo esta participa en la regeneración del tejido en caso de lesión. Ya, y por otro lado tenemos los factores aquí que son agresores, ¿no? Tenemos factores exógenos como el consumo indiscriminado de AINES, que ya saben que son gastrolesivos, el alcohol, altas dosis de cafeína, el ácido, la pepsina y factores endógenos como la bilis. Recuerden que lo que llega al duodeno, claro, es el jugo gástrico, es la bilis, pero también el líquido pancreático, ¿no? Ya, entonces aquí en la fisiopatología sí me quiero detener un poco, porque a veces, no sé si en la teoría ahora lo ahondarán más, pero al menos hasta el ciclo pasado, lo hablaban muy a grandes rasgos y quiero que entiendan bien la fisiopato para que luego puedan entender más la clínica y todo lo que conlleva esta patología. Entonces, antes de ir a lo específico, quiero que veamos esta tabla donde muestran los factores asociados a la etiología de la úlcera gástrica y duodenal. A la cabeza tenemos el Helicobacter pylori. Bueno, el Helicobacter pylori es una infección que se adquiere vía fecal oral y sobre todo es más prevalente en países pues menos desarrollados, en países de tercer mundo. Bueno, Perú está dentro de ellos, así que ellos imaginarán que acá tenemos alta prevalencia de Helicobacter pylori. ¿Ya? Luego tenemos el consumo de AINES, síndromes de hipersecreción ácida.
Por ejemplo, acá tenemos el famoso síndrome de Solinger-Ellison, que es el famoso gastrinoma. ¿Ya? Es el famoso gastrinoma que secreta exceso de lo que son hidrogeniones de ácido clorhídrico. ¿Ok? Esta ha sido una pregunta de examen donde eh, te escriben un paciente que tiene un estado de hipersecreción, cuál es la sospecha diagnóstica, gastrinoma en un paciente joven. Ya, luego tenemos otros factores relacionados como factores genéticos y factores psicógenos como estrés, tabaco, la dieta, factores psíquicos y otras enfermedades ya asociadas. Pero sobre todo estas resaltadas como que son las más importantes y sobre todo las dos primeras, ¿ya? El Helicobacter pylori a la cabeza y luego el consumo de AINE. ¿Ok? Ya, en la úlcera duodenal vamos a tener un estado hipersecretor de ácido. O sea, va a llegar un montón del ácido que está en el estómago, se va a secretar un montón de ácido y ese ácido excesivo, ese contenido ácido va a llegar al duodeno y va a provocar la lesión que es la úlcera. Ya, ¿cuál es el agente más asociado? El Helicobacter pylori y en segundo lugar hay. En cambio, en la úlcera gástrica van a haber estados hiposecretores de ácido. Ahorita les voy a este, explicar cómo es que se da este mecanismo fisiopatológico y también va a haber una falla en la barrera protectora. ¿Cuál es mi barrera protectora? La que les acabo de explicar. Moco, bicarbonato, expulsión de hidrogeniones, barrera epical, flujo sanguíneo, ¿ya? Acuérdense bien esto. En la úlcera gástrica, si bien el factor asociado en primer lugar está el Helicobacter pylori. Si es que les llegan a preguntar, el Helicobacter pylori es más prevalente en cuál de los dos tipos de úlcera, en la duodenal, porque ven, aquí es en un 95%. En cambio, en la gástrica es en un 70%. ¿Ya? Importante también saber eso. Luego, en segundo lugar, tenemos que en la úlcera gástrica también juega un papel importante el consumo de AINES, por eso es muy importante siempre en la historia clínica preguntar eso, y el adenocarcinoma gástrico. Ya, y ahora sí, este esquema me gusta bastante. Lo saqué de uno de los manuales de QX Medic, donde la verdad que te esquematiza muy bien ahí la fisiopatología. Y bueno, te lo explico de una manera bien, bien sencilla, ¿no? Tenemos el Helicobacter pylori, este produce una enzima, la ureasa, es una pregunta típica que te hacen los doctores siempre, a veces los pacientes. ¿Qué hace la ureasa? Causa la hidrólisis de lo que es la urea. Entonces la urea se como que se va a separar en dos cositas, en el bicarbonato, en dos sustancias, y en el amonio, ¿no? Entonces, el bicarbonato y el amonio lo que van a hacer es neutralizar el ácido. ¿Qué hace el bicarbonato con el ácido? Lo va neutralizando, ¿no? Es decir, el pH alrededor de la bacteria se va a volver más alcalino, va a aumentar. ¿Y por qué? Porque esta es una manera de que la bacteria se proteja a sí misma, bajando haciendo que el ácido se alcalinice más, ¿ok? Y por otro lado, el amonio tiene un daño citotóxico, un daño celular directo, donde afecta la retrodifusión de los iones hidrogeniones, que dijimos que es uno de los mecanismos protectores, y también, ¿qué va a hacer? Va, como acá dice, lo que va a hacer es disminuir la producción de moco y también de bicarbonato, ¿ya? Si hay daño celular directo, disminuye la producción de moco y de bicarbonato. ¿Y qué son el moco y el bicarbonato? Mecanismos protectores de la mucosa gástrica. Por eso dijimos que el mecanismo de las úlceras gástricas, estos mecanismos de las úlceras gástricas, está dado por hiposecreción ácida. ¿Por qué? Porque el bicarbonato del Helicobacter lo que va a hacer es ir neutralizando el ácido del estómago. Hay una hiposecreción ácida y también hay una disfunción de la barrera protectora. ¿Ok? Esos son los dos mecanismos. Y bueno, acá explica más a detalle cómo el Helicobacter pylori se adhiere a las células epiteliales, causa un daño directo, gracias a qué? A la toxina Ca, ¿ya? Esta es una de las toxinas principales del Helicobacter. ¿Por qué? Porque esta es la que tiene un potencial, este,
de producir cáncer. Ya tiene potencial cancerígeno, causa la mutación de genes muy importantes como el P53. ¿Ya? Entonces, si te preguntan cuál es la toxina, tiene ese potencial citotóxico y cancerígeno, oncogénico, es la CAG-A. ¿Ya? Si la leen completa, ahí también se pueden acordar. Este, lo que hace es alterar la mucosa y daño a las células subyacentes. Entonces disminuye la producción de moco y de bicarbonato. Por otro lado, las úlceras duodenales, aquí se va a inhibir lo que es, eh, a ver, permítame un momento. Ya, inhibir la secreción de somatostatina, entonces va a aumentar la secreción de gastrina. ¿Y qué es lo que hace la gastrina? Estimula la liberación de ácido, ¿ok? Ven que el mecanismo es un poco diferente, ¿no? Acá se estimula la producción de gastrina y un exceso de liberación de ácido, de hidrogeniones. Entonces, ese exceso de ácido, ustedes saben, va a pasar al duodeno, ¿no? Por la vía digestiva. Del antropíloro se llega, el contenido gástrico pasa al duodeno. Entonces, de esa manera acá va a haber una hipersecreción ácida, ¿ya? Además que hay otro factor importante, que es que a nivel duodenal se inhibe la secreción de bicarbonato. Entonces, si no hay suficiente bicarbonato, no se va a poder neutralizar bien el ácido excesivo que llega al duodeno, ¿ok? Entonces, va a haber una neutralización, como les dije, insuficiente de contenido duodeno, ¿ok? No se olviden de estos mecanismos. En este es hipersecreción ácida por el exceso de liberación de gastrina secundario a la disminución de somatostatina. Y finalmente lo que son los AINES. Bueno, creo que los AINES sí es un mecanismo bastante conocido, que sobre todo los AINES no selectivos como el ibuprofeno, el naproxeno, que inhiben a la COX-1 y COX-2. Y esto hace que se disminuya la producción de prostaglandinas y que las prostaglandinas, si bien median vías del dolor, al mismo tiempo también tienen una importante función en producir lo que son moco y carbonato a nivel gástrico. Entonces, lo que va a pasar es que si se inhibe el COX-1 y COX-2, se inhiben las prostaglandinas y se inhibe la producción de moco y bicarbonato. Su producción disminuye. Y por lo tanto, la protección de la mucosa gástrica se verá afectada. Por eso los mejores AINES que ahora se recomiendan, que no son gastrolesivos, pero sí cardiolesivos, son los COTSIP, ¿no? El Celecoxib y los demás COTSIP. Ya, acá les puse como que un datito que me parece interesante, que también existen úlceras por estrés, por ejemplo, rápidamente secundarios a grandes quemados y secundarios a politraumatizados, ¿no? Las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing, donde en las úlceras de Curling el mecanismo protector que se ve afectado es el flujo sanguíneo, que dijimos que es la tercera línea protectora en la mucosa gástrica, ¿no? Y en las úlceras de Cushing hay lesión cerebral en pacientes con traumatismo encefalocraniano, aumento de estímulo vagal y aumento de ácido, un exceso de producción de ácido a nivel de estómago. ¿Ok? Ya. Ahora sí, ya entramos a lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico, bueno, en los antecedentes, cuando yo hago mi historia clínica, obviamente tengo que ahondar en ciertas preguntas específicas, ¿no? El uso de AINES, de aspirina, porque ya saben que hasta nosotros mismos, uy, chicos, espérenme un ratito, tengo que, me parece que mi celular se ha sobrecalentado, así que tengo que entrar desde la tablet. Espérenme un segundo. Ya, un ratito voy a estar con la cámara apagada porque no puedo prenderla desde el celular.
pero igual voy a seguir con la clase. Entonces, como les decía, lo que son antecedentes, ahondar en los factores de riesgo, ¿no? Cómo son sus hábitos de limpieza, porque ya saben que el helicobacter es vía fecal oral, la adquisición, el uso de AINES, aspirina, hábitos nocivos, como es la alimentación, si consume mucho alcohol, mucha cafeína, si es fumador, o alguna enfermedad crónica subyacente, ¿no? Para yo hacer una buena historia clínica, pues obviamente tengo que saber los factores de riesgo asociados a esa patología. Y bueno, ya les dejé un cuadrito ahí arriba. ¿Ok? Luego, también tengo lo que es la clínica. En realidad, eh, la úlcera péptica, si bien el gol estándar es una endoscopia con biopsia, yo clínicamente ya puedo tener una sospecha de, ¿ok? Si bien los pacientes obviamente que voy a ver ya son sintomáticos, tienen que saber que el 70% de pacientes con úlcera péptica son asintomáticos y vienen casi siempre cuando ya la sintomatología es muy acentuada, cuando tienen alguna complicación que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la clínica típica de la úlcera péptica? El dolor abdominal es el síntoma más común. Y bueno, ustedes saben que siempre hay que caracterizar los síntomas y aquí tenemos el alicia. ¿Cómo aplicamos el alicia? En este caso, ¿cuál es la localización? Epigastrio. Sería una epigastralgia, ¿no? Puede ser en mi abdomen derecho, eh, y siempre te tiene que señalar, ¿no? El epigastrio, pero también le duele la zona del hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, siempre ser específico en eso, ¿no? Acá hay una dispepsia ulcerosa, ¿ok? Un disconfort, sobre todo en lo que es el hemiabdomen superior. Eh, ¿Cómo es el dolor? Punzante, opresivo, ardor. Bueno, lo que predomina acá es el ardor y un dolor tipo opresivo. ¿Y cuáles son los desencadenantes? Miren qué importante es preguntar esto porque yo con eso me puedo hacer una idea de la localización de la úlcera, ¿ok? Una idea, porque no siempre es sí o sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un paciente con úlcera duodenal se caracteriza que en el ayuno, como hay un estado de mayor secreción ácida en el ayuno, el paciente va a sentir los malestares, los síntomas, ¿ok? ¿Y qué es lo que calma ese dolor? Comer. En cambio, en un paciente con úlcera gástrica, después de la ingesta de alimentos, es donde se le va a desatar el dolor. ¿Y qué es lo que le alivia? Pues no estar comiendo, ¿no? Entonces, que sepan, ayuno desencadena dolor en un paciente con úlcera duodenal y la ingesta de alimentos desencadena eh, el dolor en un paciente con úlcera gástrica. El dolor suele ser más que todo predominio nocturno y cuando se irradia hacia la espalda puede haber la perforación, ¿no? Que es una de las complicaciones de úlcera péptica. Dolor irradiado de la espalda que proviene del epigastrio. Luego tenemos otros síntomas acompañantes que también es importante preguntar: náuseas, vómitos, saciedad temprana, plenitud postprandial, eructos, melena. Ya la melena, la hematemesis son signos de hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es otra de las complicaciones de la úlcera péptica. También hay taquicardia, fiebre, que puede ser secundario a un compromiso hemodinámico por la hemorragia digestiva alta. Y bueno, el examen físico, yo que voy a encontrar la epigastralgia. En caso de úlcera perforada, hay este dolor irradiado a la espalda, pero también hay signos de peritonitis, ¿no? Signo de Blamber positivo, que es un signo peritoneal. También puede haber rigidez, como el abdomen en tabla, rigidez peritoneal. Y bueno, ahí ya el manejo es por emergencia quirúrgica, ¿no? Y en el caso de hemorragia digestiva alta puede haber hipotensión, puede haber taquicardia. Ya. En estudios de laboratorio, ¿qué es importante pedir? Bueno, es importante descartar lo que es la anemia porque hay pacientes que pueden tener microsangrados y eso a la larga, pues la úlcera ya es una condición crónica. El paciente no es que viene y la úlcera le apareció hace un mes, hace 2 meses, a menos que sea una úlcera inducida por estrés, ¿no?
ahí sí ya sería más agudo. Pero normalmente es una condición crónica. Vienen después de muchos años que la úlcera ha ido creciendo, ha ido aumentando en profundidad. Entonces pueden haber tenido microsangrados y esto se puede evidenciar como una anemia, ¿no? Entonces es importante descartar la anemia, TB en heces, que es sangre microscópica en heces. Y bueno, los niveles elevados de gastrina en ayunas nos ayudan a descarte de gastrinoma, el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Que les expliqué acá arriba. Como el factor asociado más importante es el Helicobacter pylori, pues siempre es importante hacer la prueba de antígenos de heces, la prueba de aliento en ureasa, sobre todo este está indicado para los mayores de 8 años, ¿no? La prueba de aliento de ureasa. Y bueno, el gol estándar aquí es la endoscopía digestiva alta, donde yo voy a poder visualizar la ubicación exacta de la úlcera y además permite tomar biopsia. Ahora, la toma de biopsia es indicación en úlcera gástrica, ¿ya? En úlcera duodenal no es común pedir la toma de biopsia. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, la que tiene mayor riesgo de malignizarse es la úlcera gástrica. Y es más, un paciente que se le hace una endoscopia con úlcera gástrica, se le hace la biopsia, es importante que después de 2, 3 meses se le realice una nueva endoscopia y biopsia para vigilar que esta úlcera no malignice, ¿no? Ahora aquí les traje como un cuadrito, a modo de que recordemos que macroscópicamente, también de acuerdo a las características de la lesión, nosotros podemos ir viendo si esta lesión es ay, ¿qué hice? Ahí. Si esta lesión tiene características benignas o malignas, ¿no? Ver la base, ver los bordes, si son regulares o no, la mucosa circundante, la ubicación, por ejemplo, una ubicación que te orienta a pensar que es una lesión benigna es la curvatura menor del estómago, que es la ubicación más común, las úlceras duodenales en el bulbo duodenal, pero una ubicación atípica te podría hacer sospechar de que probablemente podría ser una lesión maligna. Y histopatología, ¿no? Ya si yo encuentro, por ejemplo, características como displasias o metaplasias, estas ya son signos de premalignidad, ¿no? Porque lo que yo debería encontrar en la histología son más que todo cambios inflamatorios crónicos, componente inflamatorio crónico. Ya, esto, eh, ahí, a ver. Esta es la clasificación de Johnson para lo que son las ubicaciones es de acuerdo a la ubicación de la úlcera gástrica, ¿ya? Esto alguna vez creo que me parece que sí, a mí me preguntaron esto, y lo mencionan también, si no me equivoco, en su seminario, ¿ya? Aquí tenemos el grado 1, que es más o menos el 60% de las úlceras, de todas las úlceras, es de las úlceras gástricas. Como ven, su ubicación es en la curvatura menor. Curvatura menor. O sea, es la más frecuente dentro de las úlceras gástricas, ¿no? La grado 2 es la úlcera de localización gástrica y duodenal. Localización gástrica y duodenal. Y duodenal. Y está asociada con la hipersecreción ácida, ¿ya? Esta es la segunda más frecuente. 20% de las úlceras. Esta es la presentación del 20% de las úlceras. El grado 3 es localización prepilórica. Casi entrando a lo que es el duodeno, ¿ya? Y ese más o menos también es entre el 15 y 20% de úlceras, su localización. Luego tenemos el grado 4, que es la úlcera en el fondo gástrico. En el fondo gástrico, acá. Y finalmente tenemos el grado 5. Bueno, acá no apareció en la imagen, pero es así.
son las úlceras múltiples. Las úlceras múltiples son sugestivas del uso de AINES. Ah, ya me acuerdo la pregunta que me vino, ¿no? Era de que en la endoscopía se encuentran múltiples úlceras. ¿A qué factor está asociado al consumo de AINES, ¿no? Esa, ya. Luego ya vamos entrando a la parte final, que es el tratamiento. Ya les dije que siempre me parece muy bueno manejarnos por algoritmos. Este algoritmo, por ejemplo, es de Clinical Key y está bastante completo, ¿ya? Ya luego vamos a desglosarlo un poquito más, pero de manera general, fíjense que cuando yo estoy frente a una úlcera péptica no complicada, es decir, que el paciente no viene con hemorragia digestiva alta o no está perforada, u otras complicaciones que ya les voy a explicar más adelante. Primero se le da lo que es un tratamiento empírico, es decir, sin hacer mayor investigación, ¿ok? Se le da IBPs, inhibidores de bomba de protones, que es el tratamiento de primera línea. En lo que es la úlcera duodenal, más o menos se le da 4 a 6 semanas de tratamiento, y en lo que es la úlcera gástrica se le da más o menos 6 a 8 semanas. Acá te dicen que la úlcera gástrica valora revisión endoscópica tras completar tratamiento. Bueno, eso sería en el mundo ideal, ¿no? Pero la verdad que eh, como un doctor se asegura que el tratamiento haya sido efectivo para el paciente, pues que los síntomas hayan remitido, ¿ok? Entonces, en realidad, cuando ya se hace una investigación propiamente de la etiología de la úlcera, hay que descartar los factores más comunes, ¿no? Que son el consumo de AINES indiscriminado o la presencia del Helicobacter pylori. Como yo descarto el Helicobacter pylori con el test de la ureasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sí está asociado al Helicobacter pylori? Se le da el tratamiento erradicador. Eh, el tratamiento erradicador, hay tratamientos de primera línea, segunda línea, tercera línea. Obviamente, después de que termine el primer tratamiento erradicador, hay que hacerle un nuevo test de ureasa para ver si el Helicobacter pylori ya está negativo. En caso siga positivo, se le da la segunda línea de tratamiento erradicadora y bueno, así como que intentar hasta la última línea erradicadora. ¿Por qué? Porque como el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori incluye antibióticos, muchas veces hay resistencia a esos antibióticos, ¿ok? Entonces, por eso a veces se tiene que pasar una tercera o hasta una cuarta línea. Y miren, incluso se llega a tener que darle ya tratamiento de inhibidores de bomba de protones de manera indefinida para que al menos le calmen los síntomas, ¿no? Ahora, si el paciente con Helicobacter no es positivo, siempre se le hace una nueva prueba y en ese caso, si sigue negativo, ya se buscan otras causas asociadas, ¿no? Si el paciente tiene una úlcera asociada a AINES, hay que evaluar si se puede o no retirar el consumo de AINES. Obviamente, eh, si se consumen los AINES es porque a lo mejor hay un dolor crónico ahí. Bueno, manejar la causa subyacente de ese dolor, ¿no? Y si en caso el paciente tenga que tomar AINES, por ejemplo, sea un paciente que tiene que tomar aspirina de manera indefinida como tratamiento antiplaquetario por alguna patología que tiene, bueno, en ese caso ya se le añade inhibidores de bomba de protones de manera indefinida mientras siga con el tratamiento con la aspirina o con los AINES. ¿Ok? Eh, te voy así como que mencionando a grandes rasgos cuáles son los tratamientos que más se usan aquí para erradicar el Helicobacter. Un inhibidor de onda de protones, que generalmente es el omeprazol, la claritromicina con amoxicilina o metronidazol. La terapia cuádruple, que ya incluye bismuto, una tetraciclina y metronidazol. ¿Ok? También es importante hacer modificaciones de factores de riesgo, así como lo vimos en las patologías esofágicas. Aquí también siempre es importante la modificación del estilo de vida. Suspender, evaluar si se puede suspender los AINES, dejar de fumar, disminuir la ingesta de alcohol, de drogas, de lo que es altas dosis de cafeína, una dieta blanda y evitar irritantes. Ya, por otro lado, dentro del tratamiento, este,
Ya dijimos que se incluyen los IBPs, porque ya saben que parte eh, de la fisiopatología de las úlceras está lo que es la sobreproducción de ácido en la duodenal. Entonces los IBPs justamente van enfocados para eso, ¿no? Entonces, ¿qué IBPs tenemos? Tenemos el omeprazol, tenemos el lansoprazol, y el IBP se tiene que administrar 2 veces por día, 2 veces por día antes del desayuno y cena, ¿ya? Antes del desayuno y cena. En el caso de antagonistas de la histaminérgicos tipo 2, que ya vimos que inhibir la histamina hace que se produzca menos ácido. En este caso, tenemos, por ejemplo, la ranitidina, ¿no? Y el consumo es una dosis nocturna. Aquí les hago énfasis en lo que son las dosis porque a veces los preguntan. O cada 12 horas. O cada 12 horas. Y protectores de la mucosa gástrica. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el sucralfato, prostaglandinas. Acuérdense que las prostaglandinas, aquí estamos hablando de prostaglandinas sintéticas, obviamente artificiales, lo que hacen es estimular la producción de moco y bicarbonato, que son protectores, ¿no? De nuestra mucosa. Tenemos una prostaglandina sintética artificial, como por ejemplo el misoprostol, pero esto no se da en mujeres de edad fértil, por si acaso, ¿ya? También tenemos otros mucoprotectores, que es el subsalicilato de bismuto. Y acuérdense, esto también, el bismuto justo está en una de las terapias de erradicación del Helicobacter, ¿no? En la terapia cuádruple. Ahí está el bismuto, ¿ok? Todos, obviamente ustedes saben que, como les dije la semana pasada, hay que individualizar al paciente. No es que porque la norma dice ya, solo le hace el tratamiento erradicador. No, a lo mejor necesitas para potenciar el tratamiento del paciente, sobre todo para el manejo de los síntomas, necesitas añadir un mucoprotector o ranitidina o cambiar de IBP, ¿no? Siempre se individualiza al paciente. ¿Ok? Estos son los medicamentos que están involucrados en el tratamiento. Y ya en complicaciones tenemos hemorragia digestiva no varicial, perforación, obstrucción o estenosis y penetración de estructuras adyacentes. Primero les explico estas de acá, porque son en las que vamos a ahondar menos, donde vamos a hablar un poquito más de hemorragia digestiva alta. Bueno, en la perforación, básicamente como lo dice su nombre, hay una salida del contenido de esa úlcera a la cavidad peritoneal, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la úlcera penetra tanto la pared del estómago que sale todo el contenido a la cavidad peritoneal. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una peritonitis, ¿no? Esa es la complicación, la peritonitis. Por salida de contenido gástrico, secundario a, secundario a la perforación de la pared, de la pared. Esto requiere cirugía emergente. Obstrucción o estenosis. Bueno, a veces puede haber una estenosis péptica secundaria a esta úlcera y esto va a hacer que se ralentice pues toda la digestión, que hayan náuseas, vómitos, un dolor abdominal recurrente, ¿ok? Y la penetración de estructuras adyacentes es que la úlcera péptica penetra a través de la pared gástrica, pero sin fuga del contenido gástrico, y se va hacia órganos adyacentes. O sea, hay formación de fístulas, de abscesos. ¿Por qué? Porque la úlcera péptica penetra la pared gástrica, pero sin causar una fuga del contenido, a diferencia de la perforación. Y va como que
yéndose hacia órganos adyacentes. Y órganos, por ejemplo, el páncreas, el árbol biliar, el colon, formando fístulas o abscesos. Ya. Aquí en lo que es hemorragia digestiva no varicial, rápidamente acá tenemos una tablita donde enumeramos las causas principales de hemorragia digestiva alta. ¿Por qué digo acá no varicial? Porque la hemorragia digestiva que sí es varicial está relacionada con la cirrosis, con la hipertensión portal y eso ya es clase de última semana. ¿Ok? Entonces acá estas son las causas no variciales. La úlcera gástrica, duodenal, el cáncer gástrico, eh, ¿cuál más? Ya, las varices esofágicas sí es varicial. De ahí viene su nombre, ¿no? De varices. ¿Ok? Entonces, las causas más comunes de hemorragia digestiva alta no varicial son la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, también el cáncer gástrico. Clínicamente, eh, ¿qué presentación puede haber? Bueno, sangrado que sea compatible con hemorragia digestiva alta, ¿no? Por ejemplo, la melena. La melena es sangre que está en el tracto gastrointestinal por más de 10 horas y es sangre oxidada. Por eso sale negra, sale como color brea y tiene un olor bien, bien feo, ¿ya? Y se habla de melena cuando son más o menos deposiciones de 60 a 100 mililitros, ¿ya? Son negras, malolientes. Hematemesis. Bueno, esto es la hemorragia digestiva, otro signo de hemorragia digestiva que eliminamos mediante vía oral, ¿no? Puede ser con o sin contenido alimentario. Alimentario. Se le dice sangre en pozo de café. Luego tenemos lo que es la hematoquesia. Permítame un ratito. Creo que ya puedo usarlo así. Ya. La hematoquesia es la expulsión de sangre por el recto, ya. Ya es un sangrado, imagínense, mira, de 1000 mililitros. Ya la hematoquesia se presenta ya en hemorragias digestivas ya masivas. Luego puede haber clínica del dolor abdominal, hipotensión obviamente secundaria a la pérdida de sangre, taquicardia, diaforesis, ¿no? Todos estos signos sistémicos de que el paciente tiene hipotensión y puede estar entrando en un shock hipovolémico. A ver, ¿qué hacer en primera instancia? Si se sospecha de hemorragia digestiva alta, por ejemplo, el paciente, ¿con qué se puede confirmar? Se le hace un tacto rectal y evidentemente se encuentra melena, o el paciente viene con su familiar indicando que ha estado vomitando grandes cantidades de sangre con contenido alimentario. O sea, ahí rápidamente se le tiene que colocar 2 vías periféricas gruesas, ¿ya? ¿Para qué? Para transfundirle lo que es fluidoterapia, cristaloides, cloruro de sodio, para evitar que se choque la paciente y estabilizarla hemodinámicamente. Y también se le pone otra vía para pasarle una infusión de IBP, de inhibidores de bombas de protones. ¿Ok? Entonces lo primero es estabilizar hemodinámicamente. Hay que valorar si también el paciente va a necesitar transfusión sanguínea. Y eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, si el paciente ya está hemodinámicamente estable, se le hace la endoscopía antes de las 24 horas. Si no, que el paciente así le pase fluidoterapia, si ya le empiezas a pasar vasopresores, porque si no responde a la fluidoterapia, le tienes que pasar vasopresores, pero sigue sin estabilizarse, ya hay que hacerle una endoscopia inmediata, ¿no? Para directamente tratar el origen de esa hemorragia. Entonces, siempre es importante primero evaluar el estado hemodinámico, evaluar la necesidad de transfusión. ¿Cuál es la indicación para transfusión? Si la hemoglobina es menor a 7, es una indicación para todos los pacientes. Pero hay pacientes en los cuales hay que tener
unas consideraciones especiales en los pacientes de alto riesgo. Un paciente de alto riesgo es un paciente que ha tenido infartos previos, que sufre de angina, que tiene enfermedades vasculares periféricas, que ha tenido algún ACV. En ese caso, ya si tiene una hemoglobina de 9 a menos, ya es indicación de transfusión. ¿Ok? Hay que también hacer el ABCD, ¿no? O sea, evaluar la vía aérea, su permeabilidad, si es necesario intubar al paciente y valorar la endoscopía, ¿no? O sea, un paciente, de hecho, con hemorragia digestiva alta se le tiene que hacer una endoscopía, pero si está estable se le hace dentro de las 24 horas, como ya vimos en el algoritmo anterior. Pero si no está inestable, hay que hacérselo en dentro de las primeras 12 horas, o si no se logra estabilizar hemodinámicamente, como vimos, se le hace una endoscopía inmediata, ¿ok? Pero siempre lo primero que se hace es buscar estabilizarlo. Y por favor, acuérdense de esto porque en los exámenes les van a poner casos clínicos y uno siempre como que, ya, automáticamente endoscopía, manejo de hemorragia digestiva alta. No, o sea, lo primero es estabilizar al paciente hemodinámicamente, ver su vía aérea, ver la necesidad de transfusión y luego de eso valorar en qué momento se le va a hacer la endoscopia. Ya si no responde a nada de esto, ya se le hace la endoscopia inmediatamente. Pero si se estabiliza, se le hace dentro de las primeras 24 horas. ¿Ok? Hay una escala, la puntuación de Glasgow-Bachford, que te predice el riesgo preendoscópico y te ayuda a determinar qué pacientes deben ser sometidos a una endoscopía, ¿no? Este, no es muy usada, pero bueno, para términos de examen les pueden preguntar. ¿Qué valores mide? Urea plasmática, hemoglobina, mujeres, hombres, presión arterial y bueno, otros marcadores. Y el punto de corte aquí es, o sea, más de 3 sí va a necesitar lo que es ay, endoscopía, manejo endoscopio. Aquí está, necesidad. Aquí está. Ahora lo voy a enseñar. Y tiene más de 3 necesidad de tratamiento endoscópico. Ayuda a predecir la mortalidad y evaluar la necesidad de ingreso hospitalario. ¿Ok? Bueno, esto ya lo leo con más calma, pero que sepa que el punto de corte es más de 3. Ya más de 3, mayor o igual a 3, mejor dicho, un paciente ya es un paciente de riesgo y va a necesitar tratamiento endoscópico. Y bueno, aquí está el manejo inicial, ¿no? Es importante que lean esto eh, para que puedan responder bien en lo que es en lo que es el examen. Ya no sé si se dan cuenta, pero ya desde el año pasado más o menos están haciendo bastante hincapié en preguntas, así como están habiendo en el ENAM, que es desde manejo inicial, ¿no? O sea, antes era como, ¿cuál es la cirugía de elección? ¿O cuál es el fármaco de elección? ¿No? Ahora quieren probar si realmente sabes manejar al paciente desde el momento uno, ¿no? Incluso cuando se hace, por ejemplo, cuando yo vi RCP, aquí pequeña anécdota, cuando yo he visto RCP en uno de los cursos que llevé, lo primero siempre es asegurar la escena, ¿no? Pero la gente ya se aloca y dice, no, llamar al SAMU y ya empezar mis compresiones, no, o sea, primero lo primero, ya. Entonces lean bien este cuadrito para saber qué hacer desde el momento uno. Ya siempre 2 vías periféricas, evaluar si necesita ser transfundido, ver el perfil de coagulación, el tacto rectal para comprobar si hay meleno o no, reponer la volemia, valorar la saturación, el estado de conciencia, valorar la transfusión. Ya sabes, si te dicen un paciente cardiópata, un paciente que tiene antecedentes de enfermedad vascular periférica, CB, hemoglobina menor a 9, ya es indicación de transfusión. ¿Ok? Ya. Y finalmente, lo que es el tratamiento. Bueno, acá, esto te lo resumo acá ya. Esto te lo tienes que saber al derecho y al revés porque te va a venir y esto es algo que tú lo vuelves a ver también en cirugía, ¿ya? Entonces apréndelo bien para que ya después te sea un poco más sencillo. La escala Forrest es una escala que se valora mediante endoscopía y te permite determinar cuál va a ser el manejo con el paciente, ¿no? Entonces, un Forrest 1A indica sangrado en jet tipo arterial, 1B sangrado rutilante tipo venoso,
Eh, tipo 2A, vaso visible, tipo 2B, coágulo adherido, 2C, mancha hemática y tipo 3, base con fibrina. Ahora, de acuerdo a esto, el 1, lo voy a instalar acá, el 1A, el 1B y el 2A van a tener tratamiento endoscópico mediante, eh, ahorita te explico, van a tener administración intravenosa de inhibidores de bomba de protones y tratamiento endoscópico. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento endoscópico? Inyectoterapia, termoterapia y mecanoterapia, ¿no? Mecanoterapia, la aplicación de los clips, termoterapia con calor, inyectoterapia es la inyección directa de adrenalina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasoconstrictor en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, estos tres siempre tienen 1A, 1B y 2A, tratamiento endoscópico y administración intravenosa de IVPs. El 2B, el 2B, perdón, ¿de qué va a depender si hay o no hay tratamiento endoscópico? Es que si al retirar el coágulo adherido, hay sangrado, tengo que hacer tratamiento endoscópico. Pero si al retirar coágulo adherido no hay sangrado, ya remitió el sangrado, solamente le doy a mi paciente IVPs. ¿Ok? Entonces, en el 2B, sí o sí le vas a dar intravenosa IVPs, pero tienes que valorar o no si hay tratamiento endoscópico. Y bueno, luego el 2C no se administra intravenosa, vía intravenosa ni hay tratamiento endoscópico, y en el tipo 3 tampoco se administra IVPs vía intravenosa ni hay tratamiento endoscópico. Lo que le das es IVPs vía oral. ¿Ok? A ellos dos le das IVPs vía oral en el 2C y 3. ¿Ok? Acá hay un apartado más que aparece que después de esto se mantiene el tratamiento con IVPs después del tratamiento endoscópico. Y es que si el paciente vuelve a presentar signos de hemorragia digestiva alta, se le vuelve a hacer un segundo tratamiento endoscópico, pero si ya hay un fracaso y no se controla la hemorragia, ya se le da un tratamiento angiográfico, ¿no? O sea, directamente ya hacia la arteria, sea la arteria gástrica izquierda o la arteria gastroduodenal, que son las arterias involucradas en la úlcera péptica y gástrica. Duodenal. ¿Ok? Eso también puede ser pregunta. Cuando no remite, le das un segundo tratamiento endoscópico y ya si no remite, ya le haces un tratamiento angiográfico. Y acá hay unas recomendaciones basadas en evidencia. Solo se recomienda una segunda endoscopia en pacientes con alto riesgo de resangrado, hemorragia digestiva secundaria a úlceras pépticas. Siempre después de hacer el tratamiento, obviamente hay que descartar el Helicobacter, porque el tratamiento endoscópico es un manejo inmediato, ¿no? Pero la causa subyacente puede ser el Helicobacter, entonces hay que tratarlo. Y reanudar la terapia antitrombótica en paciente con tratamiento de anticoagulación a largo plazo. O sea, ¿qué quiere decir? Un paciente, por ejemplo, que ha sufrido un IMO, un infarto, tiene tratamiento anticoagulante, o que tiene arritmias, tiene un tratamiento anticoagulante. Entonces, se le puede reanudar su terapia dentro de los 7 a 15 días posteriores a su tratamiento endoscópico, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, eso es todo en relación a lo que es úlcera gástrica. A ver, voy a parar la grabación y les voy a pasar el post-test.